La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú, y todas las emisoras dominicas del Perú el próximo sábado 8 de agosto están celebrando el Día del Fundador de la Orden, Día de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos en el mundo. También se une una red de radios como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Puno, Radio Pública en Puno y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo. En Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles. Todo eso para servirlo a usted. Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Muy buenos días, Rosa María. Un poco menos agitado que el día de ayer, o tan agitados igual. Hemos podido dormir. Eso es importante, muy importante. Aunque yo debo confesar que, a diferencia de Augusto Álvarez, no me vi las 20 horas seguidas de debate. No estoy para esos niveles de tortura, la verdad. Pero bueno, durante el día de ayer, Abel, las cosas se han ido aclarando, ¿no? El presidente de la República tuvo un mensaje al país donde dijo claramente lo mismo que seguramente vamos a recordar con Pedro Cateriano en unos minutos, que el gobierno no va a negociar la reforma universitaria y que aquí han primado intereses particulares. Eso lo ha dicho con claridad. Pedro Cateriano va a estar con nosotros hasta las 5 para las 9, porque luego tiene otra entrevista en otro medio, que es natural en estas circunstancias, porque muchas personas lo están llamando. Durante el día de ayer, Pedro Cateriano ratificó lo que Augusto y yo contamos temprano en la mañana, que había sido conminado por el presidente del Congreso a cambiar al ministro de Educación a cambio de la investidura. El presidente del Congreso, si lo habrás notado, no ha abierto la boca ayer en todo el día, de haber estado durmiendo, pero para hoy tendría algo que decir. Y por supuesto, mi brazo, Abel, va a negarlo todo, va a decir que esto jamás sucedió. Obviamente. Pero hay cosas muy interesantes en la nota publicada hoy a Pedro Cateriano. Por ejemplo, una llamada telefónica con César Acuña que le aseguró la confianza. Y iban con los votos de APP, sin ninguna condición. Le dijo, por favor, faltaba más. Ese es el nivel de conversaciones políticas del Perú. No puedes ir a ninguna parte porque todos son unos mentirosos, pero unos mentirosos descarados. Pues es una cosa vergonzosa, la verdad. Pero en fin, yo ayer pensaba, Abel, y estaba haciendo una línea del tiempo de varios hechos muy preocupantes, y comencé a recordar otra época de la historia del Perú. Octubre, noviembre del 2016. En este mismo gobierno, en este mismo, digamos, quinquenio gubernamental, el Congreso atacaba y atacaba y atacaba al gobierno Kuczynski, citaba ministros, les cuestionaba cosas. No se entendía de verdad en ese momento cuál era la lógica de Keiko Fujimori. ¿Qué quiere Keiko Fujimori? Es lo que Kuczynski le preguntaba a sus ministros. A diferencia de la lógica de Vizcarra, para darle lo que ella quisiera, con tal de que lo dejara gobernar. Y nunca pudieron descubrir lo que quería Keiko Fujimori, aunque estaba bastante claro y delante de sus ojos. Cuando vino la censura a Saavedra,
una opción de Kuczynski y de su primer ministro era hacer cuestión de confianza de la permanencia de Saavedra en el gabinete y forzar una primera disolución del gabinete. ¿Para qué? Para luego forzar una segunda y disolver el Congreso. Pero disolverlo en el 2017, no en el 2020, 19 de elecciones 2020, ¿no? Y Kuczynski no quiso porque pensó que era muy pronto y sacrificaron a su ministro. Pero antes de que eso sucediera, yo tuve la oportunidad, y fue la última vez que hablé en mucho tiempo con Kuczynski, de decirle: te van a vacar. ¿Qué parte no estás entendiendo? Estas personas te quieren sacar de la presidencia del Perú. No quieren negociar, no quieren conversar, no quieren llegar a acuerdos, quieren sacarte de la presidencia del Perú. Ese es su plan. No me creyó. Un año después, o año y medio después, él estaba renunciando a la presidencia de la República, en marzo del 2018, pero en diciembre del 2017, un año después, él estaba en todo el predicamento de la vacancia. Y lo volví a ver, y me dijo, la única que me lo advirtió. Dije, pero es que es obvio. Si tú pudieras, si estas personas quisieran algo de ti, te lo dirían. Estas personas quieren que tú les cedas un espacio de poder que tú no les puedes ceder porque tú eres el presidente, entonces te van a vacar. Entonces, yo siempre creo que la historia no se repite, o que si se repite de manera muy diferente, ¿no? Pero hay ciertos elementos de lo que sucedió en diciembre de 2016 que sí están presentes en esta coyuntura, ciertos, algunos. Y me gustaría tal vez enumerarlos, ¿no es cierto? En septiembre del año pasado, el 30 de septiembre, se disuelve el Congreso. Se disuelve el Congreso contra la voluntad de los congresistas, obviamente, ninguno quería ser disuelto. Pero digamos que la izquierda lo aceptó. Y finalmente no votó por la suspensión en la presidencia de Vizcarra. Y tampoco lo que le quedaba de bancada, o los independientes que lo apoyaban en ese momento. Pero, a favor de la suspensión en la presidencia, porque no podían vacarlo, porque si hubieran tenido los votos los vacaban, estuvieron, recuerda, Fuerza Popular, el APRA, ¿no es cierto?, APP, Acción Popular, y esos cuatro partidos, Frente Amplio no, los que eran peruanos por el cambio no, pero esos cuatro partidos, había un grupo de independientes que venían de Fuerza Popular que sí votaron que sí, llegaron a los 82 votos. De esos cuatro partidos, el APRA desapareció de escena, pero Fuerza Popular, APP y AP no. Y APP y AP fueron muy beneficiados por el voto popular en las elecciones de enero, pero tremendamente beneficiados. Con una campaña corta, sin conocer a sus candidatos, porque sus líderes eran prácticamente desconocidos para el público, con promesas de reforma, con promesas de cambios en el sistema electoral para tener un Congreso diferente. Muy bien. Entonces llegaron, ¿y qué organizaron? Primer acto. Ojo, estamos hablando de grupos que hicieron juramentar a Mercedes Arauz como presidenta. O sea, con una posición antagonista del presidente de la República el 30 de septiembre. Claro, en campaña nos dijeron no son otras personas, no es la misma bancada, esas personas ya fueron expulsadas. ¿Ok? Les creímos, ¿no? Como Cateriano le creyó a Acuña. También les creímos, muy bien. Llegan al Congreso y la mesa directiva es tomada por 4 grupos políticos. Acción Popular, que preside la mesa, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú. ¿Por qué está Podemos ahí? Se decía que iba a estar el Partido Morado porque las izquierdas no querían estar en esa mesa. Ok. Y al Partido Morado lo desembarcan. Tampoco llaman a FREPAP, que tiene 13 congresistas. Perdón, tiene 15 congresistas. Tampoco llaman a UPP, que tiene 13. Llaman a Podemos. ¿Por qué a Podemos? ¿Por qué Podemos termina en esa mesa directiva? Representando que los intereses del señor Luna Gálvez, eso está clarísimo.
Pero está claro que Alianza para el Progreso y Acción Popular no tienen ningún problema en trabajar con Podemos. Muy bien. Llega marzo y comienza un Congreso con muchas dificultades por la pandemia, y la pandemia cambia la lógica de reunión del Congreso. ¿Ok? Y eso creo que demora cierto despliegue de acciones. Pero eligen presidentes de comisiones. ¿Y a quiénes eligen de presidentes de comisiones? A personas que tienen o han tenido en el pasado problemas con la justicia. El caso Alarcón es inexplicable. ¿Cómo lo vas a poner de presidente de la Comisión de Fiscalización si él está investigado por graves hechos de enriquecimiento ilícito cuando fue contralor? ¿O cómo puedes poner a Chejade en la Comisión de Constitución si este señor se benefició personalmente de la inmunidad parlamentaria para no ser procesado judicialmente por tráfico de influencias? Es raro, ¿no es cierto? Es raro. O sea, unes los intereses de Luna con los de APP y con los de AP en la mesa directiva, luego permites que los partidos nombren a los que tienen más problemas, a esos. Raro. Muy bien. Luego vienen las leyes y proyectos de ley que agujerean gravemente el sistema económico y jurídico del Perú. O sea, un proyecto que desconoce la Constitución y que, bueno, en un análisis tal vez hay que reconocerlo nuestro muy simplón, decíamos, bueno, son muy irresponsables, no conocen la Constitución, no saben lo que están haciendo. Pero en un plan mayor, de repente, a ver, sí saben lo que están haciendo. Son leyes inconstitucionales a propósito, para agujerear el programa económico, para agujerear la caja fiscal. ¿Para qué? Para generar una situación de agravamiento de la crisis, una situación de confrontación con el Poder Ejecutivo. Agravar y agravar y agravar la crisis. Los terroristas de Sendero Luminoso llamaban a eso, siguiendo el libro rojo de Mao, agudicemos las contradicciones. ¿Ok? Entonces agudizas la contradicción con el Ejecutivo. Una y otra vez. Cada uno buscando una cosa distinta. Pero la producción legislativa del Congreso llega a un momento cumbre con el tema de la inmunidad parlamentaria. Y en ese acto, cuando el presidente dice, bueno, lo llevamos a referéndum si ustedes no lo quieren aprobar, se devela un plan que yo creo que venía desde mucho tiempo antes. Un plan en el cual había que atacar ferozmente al presidente de la República y quitarle su inmunidad, quitarle el antejuicio a los ministros, quitarle todo. Y nosotros hemos sido testigos del espectáculo en redes sociales y en las pantallas, y que el presidente es un concha a su madre. O sea, todo eso lo hemos visto. Esta escalada de violencia al Congreso contra el presidente en medio de una pandemia no puede ser un acto espontáneo. De nuevo, me recuerda este momento a octubre del 2016. Y luego, ¿no es cierto?, le dan a Ceballos la confianza, con mucha reticencia, pero se la dan, 88 votos, pasó el tema, pero sabiendas que a partir del 28 de julio de este año, y esa es la fecha clave, si ellos censuran a un gabinete no pasa nada, no tiene efectos, y les permite medir sus fuerzas para saber cuántos están, cuántos son. ¿Ok? Muy bien. Llega el gabinete carteriano y en ese contexto, volarte el gabinete carteriano es un acto de guerra previo a otra cosa. No solamente es el pedido de dame la cabeza del ministro de Educación, porque al final de cuentas, mira, tú censuras al ministro de Educación la próxima semana y terminabas con el problema si es que te molesta particularmente el ministro de Educación. Pero no es el ministro de Educación lo que le molesta a este grupo. Le molesta SUNEDU, le molesta la gestión de SUNEDU. El Congreso no puede controlar SUNEDU. ¿Quién puede controlar SUNEDU? El ministro de Educación. ¿Quién puede controlar al ministro de Educación? Quien lo nombra, el presidente de la República. ¿Qué necesitas para controlar SUNEDU? Necesitas la presidencia de la República.
no necesitas la cabeza de Benavides. Acá hay un plan mayor. Mientras tanto, en la izquierda, que vive en un mundo muy infantil, la lectura que tienen es que la pandemia es en realidad una señal en los cielos, más o menos un presagio del fin del capitalismo y que ha llegado la hora de la Asamblea Constituyente. Si a Frente Amplio y a UPP, a los antauristas, la gente de APP y de Acción Popular los llama en esos términos para una Asamblea Constituyente y promover la vacancia del presidente de la República, no creo que se negarían. Fuerza Popular tampoco. Y tienes 87 votos. Así de simple son las cosas. Unos controlan su neo y otros consiguen controlar las elecciones del próximo año o postergarlas por razones de pandemia. Nombrar a un presidente interino, como el señor Merino, y organizar unas elecciones a la medida de los partidos políticos que están ahora en el Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente quieren bajarse la modificación constitucional que aprobamos en referéndum que impide la reelección de congresistas. Eso es un plan mayor. Es de terror lo que te he contado, pero todo tiene una secuencia bastante lógica. O sea, ¿por qué harían todo lo anterior? Todo lo anterior son piezas sueltas en un rompecabezas que no tienen mayor sentido. Pero si las inscribes dentro de una aspiración mayor, sí las entiendes. Es igual que el caso de Keiko Fujimori. Tú no entendías por qué interpelaban ministros, los citaban a las comisiones tantas veces, los fastidiaban. El tema no era bajarse al ministro Saavedra o perseguir al ministro en esa época Vizcarra o Torner. El premio mayor era la presidencia de la República. Y a Vizcarra, digamos que en el PPKismo lo consideran un traidor, a PPK, y en el Fujimorismo lo consideran un traidor a Keiko Fujimori. Acuérdate, cuando anuncia el referéndum, el 28 de julio de 2018, el chat La Botica que dice, el traidor, era su títere, y se rebeló. Ellos lo hicieron presidente y se rebeló. Entonces, estamos en otro juego, y creo que los peruanos estamos muy metidos en, obviamente, lo más importante que es salvar nuestras vidas, y no estamos viendo esta otra cosa. Y la pandemia ha resultado, al principio, un inconveniente para la coordinación de todos estos grupos, pero en este momento es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque los que podrían protestar por todo esto que estoy contando, no se pueden movilizar. No hay capacidad de movilización popular. Lo único que tiene Vizcarra es una popularidad en descenso, que es inevitable. Es inevitable, tenemos una crisis sanitaria y una crisis económica. Tienes que pagar un costo político por esas dos crisis. Y en ese descenso de popularidad y en esa incapacidad de movilización que tiene hoy la población, una vacancia no me sorprendería en los próximos meses. Antes de las elecciones, por supuesto, ¿no? O sea, un mes y medio. Y diciendo que el presidente es incapaz, que eso les encanta, es incapaz de manejar la crisis sanitaria. Y le vamos a entregar el país al señor Merino, porque él es capaz de manejar la crisis sanitaria. Si no, no se entiende la censura de Cateriano. De verdad, no se entiende. ¿Para qué? ¿Qué saca censurando a Cateriano? Porque, digamos, ya creo que todos estamos grandecitos en política para dejar de tragarnos el cuento de que no les gustó el discurso, ¿no? O sea, por favor, el discurso ni siquiera lo han escuchado. Yo lo tengo acá. Yo ayer le decía a Jaime Chincha, yo les tomo control de lectura a los congresistas. No hay forma. Nada. Los jalo a todos. Ahorita, 130. Control de lectura. Nada, bueno, ya estamos con Pedro Cateriano. Muy buenos días y espero que haya podido dormir. Buenos días, Rosa María. Sí, he podido dormir y soñar con los angelitos. ¿Cómo hace alguien para estar despierto toda
toda la noche en el hemiciclo del Congreso. Es un arte, ¿no? Bueno, en realidad he tenido varias maratones. Estamos con un problema con la Sí, la comunicación. conexión. Sí. Rosa María, vamos a una pequeña pausa. Perfecto, para conectarnos bien. Vamos a conectar bien y volvemos, ¿ya? Así que una pequeña pausa, queridos amigos, y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en la amplitud modulada 1500 kilociclos y los 105.1 en el Cono Sur. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio La Convención en Quillabamba y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Puno, Radio Pública en Puno y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaqui Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en el Facebook en transmisión en vivo, en YouTube, en los canales de Santa Rosa y Sodomco, y también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, resuelto el problema, ya estamos nuevamente con el doctor Pedro Cateriano. Adelante, Rosa María. Nos vamos a ayudar un poco con el teléfono. Bueno, yo he contado lo que no sabía, porque Pedro Cateriano me lo había contado. Ya está hecho público en el diario La República, en el diario El Comercio, pero hay algunos detalles que son interesantes. Lo primero es que el señor Merino no ha aparecido a decir una palabra sobre lo que solicitó, y que sería interesante que nos indique por qué lo solicitó. ¿Alguna vez dio una razón de por qué solicitaba esto? No, Rosa María. El presidente del Congreso simplemente me expresó que no había un consenso respecto a la extensión de confianza porque la presencia o ratificación en el cargo del ministro de Educación había generado esa situación en el Congreso. Ahora, dice usted, habló con César Acuña por teléfono y él le garantizó la votación de APP sin ninguna condición. ¿Qué pasó ahí? A ver, cuando yo inicié la ronda de diálogos, invité naturalmente a a APP, al partido del señor Acuña. Lo llamé por teléfono y él me felicitó y me dijo que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, planteara un acuerdo, ¿no? Él me dijo, mira, vamos a apoyar tu gestión y yo no voy a poder ir a la reunión porque estoy en Trujillo y van a ir mis parlamentarios. Eso ocurrió. Es más, yo, Rosa María, con el señor Acuña, he tenido 2 o 3 reuniones con anterioridad a asumir el cargo. Él me ha invitado en anteriores oportunidades a postular por su partido, a trabajar en su partido, y yo decliné en aquellas oportunidades. Y en esta situación, naturalmente, estaba obligado a conversar con todos. Lógico. Tal vez se quede ingenuo en creer en la palabra del señor Acuña, pero como salió de él, claro. Y luego tuve no solo la reunión con el grupo parlamentario, sino luego también conversaciones separadas,
no tenía por qué dudar de la palabra del señor Acuña, Rosa María. Muy bien. ¿Y con Acción Popular, qué relación hubo previa? Con Acción Popular conversé con todos los dirigentes en Palacio de Gobierno, en la ronda de reuniones que tuve con los partidos políticos. Luego me llamó el presidente del Congreso, Manuel Merino, y me dijo que también me reuniera con los voceros del Parlamento y de las personas que coordinaban el grupo parlamentario de Acción Popular. Perfecto. También me reuní con ellos en la Sala Pérez de Cuéllar de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asistió el general Gibovich, ahora congresista. También acudió el señor Burga y 2 personas más. O sea que sí he tenido reuniones. ¿Y en esa reunión le hicieron ver que querían algo, que no les gustaba su política sanitaria, económica, qué sé yo? ¿Algún tipo de reclamo? Recuerdo que acudió, por ejemplo, una congresista por Huánuco que me expuso las necesidades urgentes ocasionadas en esa región por el tema de la pandemia. Conversamos sobre aspectos, digamos, de actualidad y de la emergencia, pero no hubo ningún cuestionamiento, en ningún momento me mencionaron el tema de la permanencia del ministro de Educación. Eso, como digo, surgió a raíz de una llamada que me hizo el señor Merino. Claro, ya el 29. Necesito hablar urgente contigo. Yo estaba ese día en Palacio de Gobierno, eran aproximadamente las 9:30, 9:15 de la noche. Claro. Y dije, no hay problema, yo estoy cerca, voy a tu oficina. Vente, pues, me dijo, y fui. Me recibió en su oficina y el diálogo fue corto porque lo noté incómodo y me dijo sin mayor preámbulo: fíjate, Pedro, tenemos confianza, nos hemos tratado de usted siempre, ¿no? Y me dijo, no hay consenso para extenderte el voto de confianza por la ratificación del ministro de Educación en el cargo de ministro de Educación. Es en ese momento que yo escucho y ya le digo, bueno, tomo debida nota, y ya cuando me estaba retirando le digo: presidente, lo que tienes que recordar es el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde, donde las interpelaciones y los cuestionamientos entre que le hizo en ese momento el Parlamento al gobierno generaron tal inestabilidad política que a la postre terminó en un golpe de Estado. Ten presente eso. Buenas noches, buenas noches. Claro. Luego, ahora, yo creo que esas palabras pueden haber sido proféticas, porque yo no entiendo nada de lo que ha pasado si es que no le damos un contexto mayor. Sería muy peligroso, pero es que no se entiende, porque si el Congreso no le gusta el ministro de Educación, la próxima semana lo censuraba. Ya había una interpretación en marcha. No había ningún problema para censurarlo. Si al Congreso no le gustaba el discurso de 46 páginas, pues en las exposiciones la ministra Macetti podía explicarles, y de hecho, claro, a las 4 de la mañana les explicó todo lo que querían saber. ¿No creen que acá hay una conspiración mayor? No lo sé, Rosa María, pero en todo caso, el día viernes, que no suele sesionar, no es un día en que realiza plenos el Congreso, se convocó al Congreso y se aprobó admitir la interpelación contra el ministro de Educación. Ya las cosas estaban
digamos, se estaba cumpliendo lo que me había dicho Claro, presidente del Congreso. pero perfecto, están en su derecho, no les gusta el ministro de Educación, lo pueden censurar. Lo que no pueden es controlar su NEDU, porque su NEDU la controla el Ejecutivo. Ahora, naturalmente, apenas tuve la reunión con el presidente del Congreso, le pedí al presidente Vizcarra reunirnos para informarle Claro. el tenor de mi conversación con el presidente Merino. Ciertamente, Rosa María, cuando conversamos con el presidente Vizcarra sobre la reestructuración del del gabinete, conversamos sobre el tema del ministro de Educación, que ya desde ese momento estaba siendo cuestionado. Claro. Y coincidimos con el presidente Vizcarra que confirmarlo en sus funciones implicaba dar un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria que había impulsado el ministro, razón por la cual se le mantuvo en el cargo. Ahora, cierto es que cuando yo ya asumo el cargo, explota este escándalo de las tablets, que también lo aprovechó el Parlamento, sin duda alguna, ¿no? Claro, pero no es un escándalo, es un solo postor que no puede presentar una garantía. Ponen al ministro en una situación de perder, porque si dice, bueno, que no me dé la garantía y compramos, va preso. Entonces, si dice concurso desierto, también. Entonces, no, pues, tiene que decir lo que la ley dice. No claro, hay discusión. Al escándalo por eso le digo, parecen las computadoras de Saavedra. Es decir, en el caso de Saavedra, recordemos, lo querían destituir por unas famosas computadoras que al final de las cuales nadie recuerda nada. Siempre hay una excusa. Naturalmente, siempre hay una excusa. Como el día de mi presentación se alegaron infinidad de excusas. Rosa María, yo previamente a mi presentación anuncié que iba a poner un mayor énfasis en el aspecto económico y cómo se iban precisamente a ejecutar esas propuestas, porque una de las grandes críticas al mensaje a la nación que dirigió el presidente Vizcarra ante el Congreso es que solicitaban precisiones de cómo se iban a hacer las cosas en el campo económico. Por esa razón puse un mayor énfasis. Y además, en el tema de la lucha contra la pandemia, durante el debate parlamentario y durante la intervención de la ministra de Salud, la doctora Macetti, se iban a dar todas las explicaciones a la representación nacional, cosa que ocurrió además, Rosa María. Entonces, estos argumentos que se han presentado o se han intentado alegar al final tampoco tienen mayor sentido, ¿no? Eso es primero porque además, que yo recuerde en la historia del Perú, nunca ha pasado esto, ¿verdad? Nunca se ha censurado un gabinete de entrada. No, es decir, hoy día, por ejemplo, Rosa María, un periódico publica el récord de la permanencia en el cargo de los primeros ministros. Todos los que cayeron fueron luego de haber obtenido el voto de confianza. Así es. Porque, no hay pues una explicación lógica. Si tú revisas lo que ha sido el debate parlamentario, todos los ataques eran referidos principalmente a la gestión acontecida durante el gabinete que presidió el doctor Ceballos, o en términos generales estaban dirigidos contra el presidente Vizcarra, es decir, no habían ni tenía por qué haber algo respecto a lo que yo iba a hacer, ¿no? Lo cual es muy contradictorio porque el gabinete Ceballos pide la confianza a fines de mayo. Si no les gustaba su gestión, ya tenía 7 meses de gestión. No le hubieran dado la confianza a ellos. Eso se podría entender. Pero le dieron 88 votos. Esto es inentendible si es que no es parte de una estrategia mayor, de un tema mucho más grande, como fue el tema Saavedra con Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, eso sería sumamente grave, Rosa María, ¿no? Es que no hay otra explicación. O sea, ¿por qué el señor César Acuña podría mentir tan descaradamente?
¿Por qué el señor Merino trataría de salvar la situación con el ministro de Educación si sabe perfectamente que lo pueden censurar una semana después? No es la minería ni es la reforma electoral, esto es más grande, tiene que ser más grande. Y el problema es que el presidente de la República lo único que tiene hoy es su popularidad, no tiene nada más, porque ni siquiera puede haber movilización ciudadana porque estamos prohibidos de movernos por la pandemia. Así es. ¿Puede venir un momento más crítico? ¿Eso es posible? Bueno, yo creo que ese sería el peor escenario para el país, ¿no? Que el Parlamento esté conspirando al margen de la ciudadanía. Ciertamente eso ojalá no ocurra, y si hay mayores indicios habría que actuar con firmeza para frenar esa tentación autoritaria y golpista, hay que decirlo muy claramente, Rosa María. O probablemente alguna negociación del tipo que permitan una modificación constitucional para que los congresistas puedan reelegirse, por ejemplo. Bueno, presiones políticas del Parlamento hacia el Ejecutivo siempre van a existir, ¿no? Eso es claro, inevitable. Pero lo que uno no puede aceptar son chantajes que vayan contra sus principios o contra aspectos de una reforma, como por ejemplo la universitaria, que ha venido impulsando el gobierno o apoyando el gobierno, ¿no? Claro, ahora, algunas personas podrían decirle, pero ministro, hubiera cambiado al ministro de Educación, ponía a otra persona que sí mantenía la misma reforma, por supuesto. ¿Y por qué no lo hizo? Era cuestión solo de cambiar a una persona. Porque ese es un pragmatismo que va contra lo que es la defensa de principios y convicciones, y esa no es mi manera de ser, Rosa María, y creo que por esa razón he actuado como lo he hecho, ¿no? Claro, pero el pragmatismo hoy es la política en el Perú, ¿no? Sí, y en muchos casos ese pragmatismo nos ha llevado al lugar en el que nos encontramos, porque precisamente la carencia de valores o principios ha debilitado también al sistema democrático. ¿Cree que la crisis más que política es moral? Naturalmente, es una crisis política y moral, pero que además tiene mucho que ver con no sé si el término es muy fuerte, pero este cártel que controla la estructura jurídica partidaria, que evita que otras agrupaciones puedan acceder. El único partido, Rosa María, que ha podido vencer este marco jurídico vigente es el Partido Morado. Pero luego, a pesar de que en las últimas elecciones partidos como el APRA o la propia Fuerza Popular han obtenido menos del porcentaje que ellos establecieron para mantener la vigencia de la inscripción electoral, ellos, con triquiñuelas legales e interpretaciones auténticas, se han mantenido, ¿no? Entonces, basta revisar, por ejemplo, los resultados electorales del APRA en las elecciones regionales, municipales, han sido catastróficos, ¿no? Claro, sin embargo, partidos como Acción Popular o APP han renacido en las elecciones del 2020, justamente porque la gente les perdonó haber apoyado la juramentación de Mercedes Arauz, y porque ellos dijeron que estaban arrepentidos, pero parece que no estaban muy arrepentidos. El actual Parlamento, ese tema que fue materia de la campaña electoral, lo tiene ahí prácticamente fuera de la agenda política, ¿no? Claro. Y no habiendo vicepresidentes en el Perú, la sucesión presidencial recaería en Manuel Merino. Sí, bueno, eso es una eventualidad que nadie desea, por supuesto, Rosa María. Bueno, yo sé que usted y yo no la deseamos, eso de nadie es muy amplio, ¿eh? Porque me parece que en el Congreso están pensando en otra cosa. No se explica la animadversión contra Vizcarra. Y hay que condenarlo con firmeza desde este momento si hay
esa clase de intenciones detrás de las maniobras parlamentarias, ¿no? Es que no hay otra explicación. O sea, no hay forma de controlar SUNEDU si no controlas al ministro de Educación. Y no controlas al ministro de Educación si no eres presidente de la República. ¿Qué saca el Congreso pidiendo esa cabeza si esa cabeza la podían censurar la semana siguiente? ¿Qué saca el Congreso quitándole la inmunidad al presidente de la República, pechándolo? Ese ambiente que se desboca hace apenas 3, 4 semanas, ese es el ambiente que estamos viviendo hoy. Ese es el problema, que hay una crisis, creo yo, moral mucho más profunda y, como dice, controlada por un cártel que no quiere competir en elecciones competitivas. Bueno, eso sería terrible, Rosa María, ¿no? Ya una vez tu pronóstico se ha cumplido, en el caso de Kuczynski, además lo advertiste en todos los tonos. Espero que esta vez, Rosa María, por el bien del país, te equivoques. Yo también, y es que yo siempre me quiero equivocar, y no es la primera vez que no me equivoco, pues ese es un problema terrible, pero si no, no tiene lógica. O sea, yo trato de entender en una lógica política. Por ejemplo, ¿qué pasó con Fuerza Popular? ¿Por qué le dieron la confianza? Creo que hemos perdido la comunicación con el ministro. Rosa María. Sí, ¿qué pasó con Fuerza Popular? ¿Cómo explica eso? Bueno, en realidad es una votación no solo sorpresiva, sino también, para responderte, inexplicable desde el punto de vista político. Porque, claro, por ejemplo, cuando tuve los diálogos con Keiko Fujimori, específicamente en la anterior ocasión, Fuerza Popular se abstuvo disciplinadamente, ¿no? En esta ocasión mayoritariamente han extendido el voto de confianza y solamente el sector radical, digamos, ciego y fanático de Fuerza Popular que representa a Marta Chávez votó en contra. Pero bueno, sí es una votación que desde el punto de vista político es inexplicable. En todo caso, sí estoy obligado que a ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Político, ¿no? No, como digo, todo es inexplicable, salvo que ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Yo creo que tienen una mochila muy cargada y no le quiero poner más piedras, pero públicamente el congresista Columbus, ¿no? Que es el que ha dado las razones por las cuales Fuerza Popular me extendió mayoritariamente la confianza. Y repito, Rosa María, ya que me pregunta sobre este tema, me veo ciertamente obligado a agradecer ese gesto político, al margen de las discrepancias naturales e insalvables que tengo con esa agrupación política. Claro, lo de Somos Perú se entiende también porque parece que no son parte de la colada, no están en el otro grupo, eso me queda más o menos claro. Están en la mesa directiva, pero no están en el grupo de Podemos, el APRA, APP y AP. Pero, y lo del Partido Morado se entiende porque dijeron de entrada que sí iban a dar la confianza. Ahora, FREPAP... Bueno, los del Partido Morado en realidad, en sus parlamentarios en diferentes tonos, sustentaron la manera en que iban a votar, ¿no? Hecho que también agradezco. El día de hoy le he enviado un mensaje al jefe del Partido Morado, a Julio Guzmán, agradeciéndole el gesto democrático de apoyo de su partido a mi exposición en el Congreso. Pero lo de FREPAP, ¿cómo fue la reunión con esos dirigentes? Yo diría que en la ronda de conversaciones fue la más agresiva, la actitud más agresiva de su coordinadora, la congresista Céspedes, que tú entrevistaste, creo, el día de ayer. Así, anteayer, antes de la exposición. Sí, muy agresiva. Ellos ya tenían ¿Por qué? una posición marcada, ¿no? Y bueno, y yo sabía que el Frente Amplio y UPP, bueno, UPP, el señor Vega se rasgaba las vestiduras acusándome de arrogante, de poco dialogante,
cumplí con invitarlo, tuvimos un diálogo telefónico y UPP fue el único partido que no asistió. Pero además, nuevamente coincide UPP con el sector radical de Fuerza Popular, es decir, Vega, Marta Chávez y Antauro Humala ahora tienen un pensamiento único político, digamos. Todas las acciones donde ha habido definiciones, estas tres agrupaciones han votado igual. Ayer, rompiendo la disciplina partidaria, Marta Chávez volvió a votar en la línea de Antauro Humala y que ahora se ha sumado el FREPAP, naturalmente. No entiendo lo del FREPAP, porque siendo un partido teocrático, yo me imagino que distinguir entre el bien y el mal debe ser un requisito básico, ¿no? Es parte de lo que la moral te dice, qué está bien y qué está mal. Si el ministro está siendo sometido a un chantaje, pues está mal apoyar a los chantajistas, creo que es bien básico, ¿no? Pero no distinguen el bien del mal, ¿ah? Es bien complicado su situación. ¿Qué cosa es el FREPAP, de lo poco que ha podido usted apreciar ahí? Creo que es una agrupación fanática religiosa, muy desinformada en materias elementales del manejo del Estado. Creo que tienen un desconocimiento absoluto de lo que es el manejo de las instituciones estatales. En materia económica están congelados ideológicamente, diríamos, con el avance y con lo que significa una economía social de mercado o una economía libre. Y bueno, cuando tú actúas con un fanatismo religioso al margen de lo que establece la Constitución, ciertamente la conducta política es peligrosa, muy peligrosa. Un albur, exactamente. Pero los ubicaría a la izquierda. Yo los indicaría desde el punto de vista de una definición ideológica en una zona de confusión absoluta, ¿no? Ni siquiera de izquierda, confundido. Inexplicable, es decir, y claro, a algunos parlamentarios del FREPAP hay que adivinarles lo que desean expresar o sustentar, ¿no? Ahora, es lo que quería preguntar, ¿qué quieren? Porque, ¿por qué tanta agresividad? O sea, ¿usted le ha hecho algo a estas personas en el pasado, cuando fue primer ministro? O sea, ¿de dónde tanta ira? A veces uno se pregunta, de repente, o sea, yo entiendo la ira de Antauro, la puedo entender. Es evidente que usted se opuso al indulto del hermano de Ollantumala. Entonces, Antauro en la cárcel, obviamente, le entiendo la ira. Pero al FREPAP no le entiendo la ira. Yo tampoco entiendo, ¿no? Y además es contradictorio que estas personas que se presentan como religiosas o supuestamente entregadas a causas tengan esta clase de conductas agresivas, fanáticas, ¿no? Pero en fin, forma parte de la nueva configuración política del país, ¿no? Era un poco más amable a Taucusi que la señora Céspedes, ¿no? No siguiera las enseñanzas de supuestamente su líder y fundador político Ezequiel Ataucusi, ¿no? A quien tuve la oportunidad de tratar muy brevemente en la campaña del 90 de Mario Vargas Llosa. Sí, porque además él le ofreció los votos de sus correligionarios, bueno, de sus fieles, ¿no? A Mario Vargas Llosa. En realidad... Bueno, en este caso, efectivamente, no eran seguidores políticos, sino fieles, ¿no? Fieles, claro, porque en realidad él no es el fundador de un partido. Para ellos, él es Dios. O sea, es más complicado. Es más complicado. Y la agrupación política FREPAP forma parte de una secta religiosa, que es en realidad lo que es que son los israelitas provenientes de que siguen que siguieron y que siguen a Ezequiel Ataucusi, ¿no? Así es. Ahora, hacia futuro,
ya no está en la presidencia del Congreso, del Consejo de Ministros, está clarísimo. Digamos, la suerte que tienen los ministros salientes es que, como dicen, se van a dormir y duermen con los angelitos porque ya nada es su responsabilidad. Pero ya como ciudadano, ¿hay alguna posibilidad de pacificación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ojalá, ¿no? El drama del Perú ha sido que cuando un presidente de la República no ha tenido mayoría parlamentaria propia en el Congreso, los gobiernos han acabado mal. Eso ocurrió con Kuczynski, que al final tuvo que renunciar. Eso ocurrió con Vizcarra cuando el fujiaprismo controlaba el Parlamento y ejercía el poder de una forma abusiva y violando el orden constitucional. Cuando los peruanos elegimos a este nuevo Parlamento que ha reemplazado al disuelto, creíamos que esta situación de conflicto permanente entre los poderes del Estado iba a cesar. Lamentablemente no ha ocurrido. Entonces, es una situación crítica que además, en medio de esta pandemia, agrava más el problema en el país. Claro, porque la situación es, digamos, toda la estrategia sanitaria, que es una nueva estrategia que se va a desplegar, que es muy importante, con atención primaria, con plantas de oxígeno, con todo lo que se tiene que hacer. Es una estrategia muy agresiva que necesita un líder bien fijado. Y el problema es que si el puesto de la doctora Macetti está en veremos, porque los congresistas están planificando vacar al presidente o dar un golpe de Estado, entonces es bien difícil combatir una pandemia, digamos, ya desde un punto de vista pragmático. Bueno, y de hecho, Rosa María, estamos ya 3 días en esta crisis, ¿no? En donde se requiere tomar decisiones minuto a minuto, como tú dices, para poder enfrentar este drama que desde afuera, Rosa María, todavía no se aprecia en la real magnitud, ¿no? El drama que significa administrar o gestionar el gobierno en medio de una crisis tan profunda, no se lo deseo a nadie, ¿no? Es una experiencia que conmueve, que duele, pero que hay que llevarla adelante, ¿no? Y sobre ese tema, ¿cuál es el balance de lo que vivo en estos 20 días? Mi impresión es que falta todo, que hay una carencia más o menos de todo. Sí, Rosa María, porque, por ejemplo, ¿no? Los aviones Spartan que se adquirieron durante mi gestión han sido insuficientes para atender la pandemia. Ya algunos de ellos están con saturación en las horas de vuelo, necesitan mantenimiento, hay la necesidad de hospitales ambulancia, es decir, todo lo que se discute permanentemente y se cuestiona, se objeta, que por qué se compran estos aviones, que por qué se compraron los helicópteros, que por qué se compraron los modulares para la Marina, todo eso al final ha servido, pero ha resultado además dramáticamente poco, Rosa María, porque el país necesita más equipos, necesita más médicos. Por eso, por ejemplo, hasta el final he peleado para que se aprobara ese decreto de urgencia que permitiera la contratación de médicos nacionales y extranjeros, que ha sido toda una batalla, diríamos, Rosa María, ideológica y gremial, inaceptable en plena pandemia, en donde el colegio médico tuvo una postura política, no una postura médica. Este decreto de urgencia se ha podido publicar el día que me presentaba en el Parlamento, Rosa María. Entonces, esta clase de cosas no se pueden repetir en el país. Ahora, ¿cuántos médicos faltan? ¿Qué cálculo tenía la doctora Macetti? Porque de todas partes te dicen no hay atención. Faltan en todas las regiones, ¿no? Y médicos intensivistas, que son los especialistas para atender esta pandemia, estamos en un déficit tremendo, ¿no? Y es más, Rosa María, el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud, más del 30% de sus médicos y personal se ha acogido a la condición de personas vulnerables y no han trabajado ni están trabajando
en esta pandemia. La situación realmente es dramática desde ese punto de vista. Claro, con eso ya tienes un 30% menos de la atención regular. Exactamente. O sea, habría que contratar un 30% para suplir solo la atención regular. Exactamente, Rosa María, por eso digo que la situación es gravísima. Gravísima. Y se han hecho concursos gravísima. Y no se presentaban los médicos nacionales para ir a Huancavelica, para ir a Ayacucho, para ir a Huánuco. Entonces, yo le dije a la doctora Macetti, acá ya hay que sacar este decreto de urgencia. Claro, si no se presentan los peruanos, yo entiendo la preocupación gremial, pero si no se presentan, si no quieren ir a esas zonas o tienen otras preocupaciones, bueno, no hay, o simplemente no hay, abres al mundo. El que quiera venir, que venga. Exactamente. Ya hay ese marco jurídico y espero que sea de utilidad para que de manera acelerada se empiece este proceso, ¿no? Sí, porque es evidente, doctor, bien claro lo tenemos, que sin atención primaria esto no va a cambiar. No va a cambiar, exactamente. Virus, y el problema y es que no hay médicos para poder ni hacer siquiera efectiva para la esa atención regular. Primaria, Rosa María, era poder contar con este número de médicos que no lo tiene ni el Ministerio de Salud ni de Salud. Tú no formas pues un médico en 7 semanas o en 3 semanas, Rosa María. Y acá estamos en un estado prácticamente de guerra y por esa razón era necesaria la contratación de los médicos que no estaban colegiados en el colegio médico, ¿no? Claro, pero era por emergencia. Evidentemente termina la emergencia. Y así ocurre. Bueno, Rosa María, ha sido un gusto. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir porque entiendo que tiene otra entrevista en este instante. Así que muchísimas gracias, buena suerte. Gracias, Rosa María. Ya, lo bueno de que no sea ministro es que lo podemos invitar cada cierto tiempo para hablar de política y darnos ese gusto. Muy bien. Gracias, Rosa María. Buenos días. Hasta pronto. Chao, chao. Y bueno, Abel, nosotros nos quedamos un ratito más. ¿Quieres que hagamos una pausa? Son las 9 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y volvemos. Sí, porque tenemos que comentar un comunicado de la Conferencia Episcopal. Regresamos con eso. Sí. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, tenemos una comunicación de la Conferencia Episcopal Peruana, una reflexión al pueblo peruano sobre la crisis política. No es muy común que los obispos hablen de política, pero de vez en cuando sí levantan su mano y dicen, por favor, auxilio. Y lo que están diciendo acá es, por favor, no se peleen, que cese la confrontación. Lo que dice la Conferencia Episcopal Peruana es lo siguiente, vamos a leer algunos párrafos. Nuestro querido país está viviendo tiempos de mucho sufrimiento y dolor a causa de la pandemia. Miles de familias vienen sufriendo sus nefastas consecuencias. Por eso, hoy más que nunca, nos urge promover la unidad nacional. Estamos convencidos que la crisis sanitaria, económica y social solo será superada si estamos unidos solidariamente. En este contexto nos iluminan las lecciones del Papa Francisco. En esta barca estamos todos. No podemos seguir cada uno por nuestra cuenta. Este es el peor momento para provocar una nueva crisis. La clase política debe dejar de lado las diferencias que puedan tener y ponerse a la altura de las actuales circunstancias, priorizando la vida de los peruanos y peruanas, buscando exclusivamente el bien común, atendiendo las necesidades de las personas, teniendo en cuenta el desempleo que afecta a millones de peruanos y el sufrimiento de tantos hermanos nuestros, especialmente los más vulnerables. Desde nuestra condición de pastores, invocamos a todas las fuerzas políticas a buscar el consenso, donde la agenda prioritaria debe ser siempre el bienestar de los peruanos y peruanas. Esta agenda debe construirse sobre la base del diálogo, la buena fe y la recta intención. Bueno, están pidiendo mucho los obispos, ¿ah? Buena fe y recta intención. Anteponiendo siempre el bien común sobre el interés de grupo. Qué fuerte, ¿eh? Acompañamos al pueblo peruano con nuestra continua oración y nuestro servicio eclesial de caridad y solidaridad. Que el Señor de los Milagros en María, nuestra Madre, nos ayuden a construir una nación cada vez más unida y fraterna.
Bueno, es una exhortación de todo pastoral, de todos los pastores del Perú, que se reúnen en la conferencia episcopal, pero que le están diciendo al legislativo y al ejecutivo, basta de pelear, por el amor de Dios, están arranchando pedazos del poder cuando tenemos miles de personas enfermas en el Perú. Y ayer hemos logrado ya la cifra récord de 20.000 muertos, 20.000 muertos. Para que se hagan una idea, 20.000 muertos es el número anual de personas que mueren por enfermedades respiratorias. En 5 meses hemos hecho el año entero, solo de enfermedades respiratorias. Pero esta cifra, como sabemos bien, no refleja la realidad. Y lo ha dicho la misma ministra Massetti, podemos estar ya cerca de los 50.000 muertos. 46.000, 47.000. Es una cifra que duplica y un poco más. Entonces, ¿cómo es posible que te estés arranchando el poder político para ver si te reeligen, si no te reeligen, ¿no es cierto? En medio de esto. Hay muchos historiadores que dicen que por esta razón Chile ganó la guerra. No porque el Perú no estuviese adecuadamente armado, ¿no? Sino porque encontró a los peruanos absolutamente desunidos, en guerras políticas internas. Eso es lo que tenemos en este momento. En medio de una emergencia sanitaria, una guerra política, donde un grupo de partidos políticos, como lo ha dicho Pedro Cateriano, una especie de cartel del cartel electoral que no quiere que nadie entre, ¿no es cierto?, ha decidido que no les gusta Vizcarra, pues, punto. A mí no me gustan muchas políticas del gobierno y en este programa las hemos criticado una y otra vez. Cosas que se han hecho mal o que no debieron hacerse. Y hemos hecho una lista larga de todas las cosas que se hicieron durante el tiempo de Ceballos, lo he hecho en columnas y acá y en el otro programa, en todos los espacios que tengo. Yo estoy contra determinadas medidas que creo que agravan la enfermedad. Pero estamos en el contexto de discutir medidas positivas o negativas en el agravamiento del contagio. No estamos en vamos a volarnos al presidente, porque no nos gusta. O vamos a volarnos un gabinete porque no nos gusta. Es de una frivolidad realmente si no se entiende en un contexto mayor. Por eso yo insisto, acá hay un plan más grande. Esto no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. ¿Por qué vas a exponerte a que en las elecciones del próximo año todo el mundo te recuerde tu frivolidad y tu irresponsabilidad en medio de una crisis sanitaria? O sea, ¿por qué el señor César Acuña le miente a Pedro Cateriano tan descaradamente? ¿Por qué? Y no tendría por qué mentirle. No tendría por qué mentirle. Internacionalmente a César Acuña le encanta tomarse fotos con los liberales y ir a los foros liberales y tomarse fotos con Vargas Llosa. ¿Por qué le tendría que mentir? En medio de esto, ¿no controla su partido? Es rarísimo, es candidato único. ¿Por qué tendría, no es cierto, que arriesgar el prestigio de su universidad en una cuchipanda para volarse al ministro de Educación? Porque hay otro plan, no hay otra explicación. Abel, sí, me tenías una pregunta. Sí, el panorama de los ministros, el presidente en ese momento debe estar armando su gabinete. Escuché decir a algunos abogados que el señor Cateriano no podía integrar el nuevo gabinete. Mira, creo que quiera. Pedro Cateriano nunca ha querido ser ministro. Si quisiera ser ministro como él, mira, le han ofrecido de todo, lo acaba de revelar. Acuña le ha ofrecido ser candidato a lo que quiera. O sea, le han hecho muchas ofertas, nunca ha aceptado. Lo que había aceptado era esto. Porque esto era un reto muy importante, era sacar adelante un proyecto de unidad para sacar al Perú de una crisis brutal. No le interesa ser ministro porque quiera tener el poder. De verdad es que hay que conocerlo poco, y me imagino que el público lo conoce poco para creer eso. Otra persona hubiera cedido al chantaje. Y lo ha hecho el presidente, mire, ¿sabes qué? Saquemos la educación, pongamos otro porque a este no le gusta. Total, igual nos lo van a censurar en 2 semanas, así que si eso es lo que está en juego, bestial. Pero él no es así, él no cede a chantajes.
tiene un alto sentido del honor, y eso parece ser que en la política peruana no se entiende. Por eso digo, te dije, Rosa María, te dije ese día, su error no fue la palabra minería, sino su error fue decir honor. Honor, sí, claro, honor. En un sitio donde no hay honor. Claro, honor, ¿qué es eso? No hay honor. Porque yo te digo, la crisis, anoche yo le decía eso a Jaime Chincha, la crisis no es política, es una crisis moral. O sea, los congresistas hoy no discriminan, los que tienen buena fe y recta intención, como dicen los padres, nuestros pastores, no discriminan el bien del mal. Y los que sí discriminan el bien del mal, porque sí saben que están haciendo mal, son perversos, están en un plan diferente, están en el plan vacancia. Hay un grupo que de verdad no discrimina. Como te digo, la izquierda cree que es el fin del capitalismo, que ha aparecido una señal en los cielos, como la estrella de Belén, y la pandemia es el fin del capitalismo. Y creen que ahora sí, asamblea constituyente, ¿no? Bueno, también son una fe infantil, pero digamos, están en eso. FREPAP, como que ¿Cómo crees que posible entender qué es? Está en un estado de confusión permanente. ¿Cómo crees que el presidente en este momento esté armando su nuevo gabinete? Hasta el viernes, me parece, ¿no? Con 72 horas. No hay un plazo exacto. Ayer hablaban de 72 horas, pero... Sí, 72 horas. No, 72 horas, pero no está en la Constitución 72 horas, ¿ah? O sea, normalmente hay una inmediatez, ¿no? O sea, el presidente del Consejo de Ministros renuncia, se nombra uno nuevo, y es una especie de continuidad. Creo que va a dejar a la mayoría de ministros, eso sí está claro, no tiene tiempo, ya hizo el esfuerzo de buscarlos, va a hacer algunos cambios cosméticos, porque algunos los trajo Cateriano, pero en general, digamos, yo creo que el gabinete de Cateriano queda tal cual. Va a llamar a una figura que sea conciliadora con el Congreso, y estaban voceando ayer a Jorge Nieto. Jorge Nieto no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Ha dicho que ningún peruano puede negarse. Es una forma muy elegante de decir no tengo problema. Pero él estaba en otro plan, estaba en el plan de ser candidato, aunque es una candidatura que es un poco difícil, porque en este cartel va a ser imposible que lo dejen participar. Podría ser. Es un hombre con experiencia política, pero con una experiencia política académica. Es decir, está más en la observación que en el activismo, vivió muchos años fuera del Perú, tiene un fino sentido político, y es una persona, las pocas veces que he conversado con él, muy agradable justamente por su análisis. Creo que en ese sentido le puede aportar mucho al presidente Vizcarra. Además, se conocen porque han sido parte del mismo gabinete. O sea, es como Urresti y Cateriano, se recontra conocen, han sido parte del mismo gabinete. Hay que ver la hipocresía de Urresti el otro día, decía, yo no puedo creerlo, tan hipócrita. Pero en fin, regresando al perfil del nuevo presidente del Congreso, perdón, del Consejo de Ministros, sí tendría que ser una persona del mismo perfil que Cateriano, y Nieto tiene ese perfil. O sea, es una persona con experiencia en el Ejecutivo, con mucho conocimiento político, con aspiraciones presidenciales, con ganas de participar activamente en la política peruana, capacidad organizativa, ha sido un ministro de Defensa, conoce de organización, logística, en fin, de todo lo que tienes que tener bajo tu mando en PCM, que es grande. Fue voceado en algún momento en la época de Kuczynski, decían que podría haber sido un mejor primer ministro después de Zavala, que Meche Arauz. Pero en todo caso, sí es versátil, porque además ha sido ministro de Cultura y ministro de las dos, de Cultura y de Defensa. Pero es una decisión que tiene que tomar el presidente. Podría llamar a alguien de Moquegua, ¿no? Salvador del Solar podría, o sea, técnicamente, cualquier persona, menos Pedro Cateriano, puede ser primer ministro. Técnicamente. Ahora, que va a ser el presidente, la otra es del mismo gabinete pedirle a alguno de los ministros que con retención de su cartera sea primer ministro. Y dilatar unas 3 semanas la presentación, 4 en realidad, porque tienes hasta 28 días, digamos, para aguantar, dilatar la presentación en el Congreso para
para bajar, ¿no? Para bajar el fuego y evitar una nueva confrontación. Pero terminas teniendo un gabinete muy... O sea, tienes que darle mucha confianza como presidente a los ministros para que trabajen full y saquen sus temas lo más rápido posible. O sea, decirle a Pilar Macetti, mira, olvídate de la parte política, de eso nos encargamos nosotros, tú dedícate 100% a llevar oxígeno a todo el país, a poner los médicos donde hay que ponerlos, a poner las pruebas, a hacer los planes de rastreo, a hacer los planes de atención temprana, o sea, hacer el despliegue, que es lo que hay que hacer. Contratar y desplegar, o sea, básicamente te vuelves un ministro de logística médica, ¿no? De poner la atención médica donde hay que ponerla a la velocidad que hay que ponerla. Y nos encargamos nosotros en Presidencia de la República de manejar el tema político, ¿no? Y creo que esta vez va a ser el propio presidente el que haga la ronda de preguntas y la ronda de conversaciones con los partidos, ¿no? O sea, va a querer que le mientan a él. Lo de Acuña, te digo, no tiene nombre. Yo lo leí hoy en la mañana, yo no lo sabía. Él le ofreció todo su apoyo. Y le mintió. O sea, no puedes volver a confiar en esa persona nunca más en política. O sea, ¿cómo puedes confiar en una persona que te dice sin ninguna condición, vamos a apoyar tu gestión, ningún problema? Cuelgas el teléfono y listo. 22 votos de APP, ya está. Y si los hubiera tenido ayer, sería el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué pasó? Yo lo dije la noche anterior, alguien me preguntó cómo va todo, le dije, todo depende de Acuña. Todo depende de Acuña. Porque Acción Popular, ya sabemos, hoy día Martín Hidalgo, ayer en una crónica que publica, dice que ya hay una ala radical de Acción Popular que está pensando abiertamente en la vacancia de Vizcarra. O sea, no me estoy inventando todo esto. Ese también es un dato que nos faltaba poner en la lista. En medio de una pandemia, tú sabes que yo le digo, no pueden ser ya tan irresponsables, tan poco cariño por su país, o sea, es por su propia gente, o sea, hemos visto cosas horribles en esta crisis, ¿no? Hemos visto de todo, pero en fin, ¿qué hora es, Miguel? Creo que nos tenemos que ir ya, antes de que la mañana nos coma, son las 9:17, ¿alguna pregunta pública? Bueno, ahorita la incertidumbre es de cómo se va a plantear el nuevo gabinete ministerial y el enroque que se sugirió ayer con Augusto. ¿Tú crees que el presidente lo considere de estar haciendo una ruleta con los ministros hasta el... No creo, porque tienes que tener un equipazo. O sea, para armar eso, tienes que tener buenos cuadros y buen equipo, que pueda trabajar en equipo. Es como un partido de fútbol, o sea, no solamente tienes que tener una estrella, sino que todos puedan jugar entre ellos. Y hacer carrusel es bien complicado. Ahora, lo puedes hacer cuando está terminando tu mandato, ya está terminando. Miren, las elecciones de abril están a 8 meses. El presidente lo que necesita es sobrevivir a enero. 5 meses. Eso es lo que necesita. 5 meses. Pues ya, vacarlo en enero es ridículo, ¿no? Bueno, pero son capaces, ¿eh? Pero en fin, necesita llegar, y el Perú necesita llegar ¿a qué? El Perú necesita llegar a la vacuna. La prioridad número 1 del Perú, y lo dijo el presidente el 28 de julio, es la vacuna. Si tú me estás cambiando a la ministra y me estás cambiando a las autoridades, ¿quién va a negociar la vacuna? No me cambies al canciller, no me cambies a la ministra de Salud, y permíteles llegar hasta el final, hasta que el Perú compre la vacuna. No tenemos producción de vacuna, no la tenemos, necesitamos comprar. Necesitamos vacunar a todos los peruanos que no se han contagiado, que a este paso van a ser la mitad de los peruanos, porque la otra mitad va a estar contagiada. ¿Qué parte no se entiende? Esa debería ser la única discusión. ¿Cómo hacemos para que menos gente muera mientras desesperadamente nos apuntamos a comprar una vacuna de cualquiera de las 6 que están en carrera? ¿Qué parte no se entiende? Mi discurso, si fuera primer ministra, sería una línea. Señores, tenemos que comprar una vacuna para salvarle la vida a todo el país, a sus familias.
o no quieren? Tenemos que comprar una vacuna, ese es el problema. Primero, tenemos que salvar la vida de las personas. Luego, tenemos que devolverles sus trabajos. Pero no les podemos devolver sus trabajos si no podemos salvar sus vidas. Así de sencillo. Vamos a hacer una reactivación económica a lo que se pueda, por ahora, pero salvando la vida de la gente. Déjenme comprar medicamentos, déjenme contratar médicos, déjenme comprar equipamiento para oxígeno y déjenme comprar la vacuna. Muchas gracias. Se acabó mi mensaje, presidente, mi mensaje, primer ministro. Adiós, ese es todo mi plan. Pero no son capaces, pues. Están en que cuánto me toca a mí, y yo voy a hacer no sé qué, la mesa directiva, si me toca chofer, están en otra. Y hablan, mi pueblo sufre. Claro que tu pueblo sufre, sufren todos los pueblos de Perú, porque no dejas trabajar pues al Ejecutivo, ¿cómo no van a sufrir? Si te has dedicado a no tener ministro de salud, van a sufrir más, ¿eh? No van a sufrir menos. Así estamos, Abel. Así amanecemos hoy. El tema que planteaste ayer en redes, si este chantaje o esta presión que ejerció el señor Merino sobre el señor Cateriano, preguntábamos si es delito y si la Fiscalía podía yo lo que he dicho es que la Fiscal de la Nación tiene material. Ah, claro que tiene material. Mira, Kenji está acusado de lo mismo. ¿Qué hizo Kenji? Ayer le decía, a ver, Kenji y sus Avengers le ofrecían a parlamentarios, ¿ok? Yo te doy obra pública en el presupuesto público si tú votas de la forma en la que yo quiero. ¿Ok? Entonces tú me ayudas con tu voto y yo te ayudo con tu obra. ¿Qué le dijeron a Cateriano? Tú me ayudas votando al ministro y yo te ayudo con los votos en el Congreso. Es una transacción, exactamente igual. Y además, con fines subalternos, ¿no? Porque, en fin, la obra pública para tu pueblo no está bien, es inmoral porque no tienes iniciativa de gasto y todo lo que tú quieras. Pero lo otro es el negocio particular del señor Luna y sus amigos. O sea, francamente, yo creo que la Fiscal de la Nación tiene material. He visto a la Fiscal de la Nación interponer denuncias por menos, ¿ah? Eso fue una extorsión. En el caso de Kenji Fujimori puede ser tráfico de influencias, es un intercambio de favores, de igual a igual. En este caso es extorsión, ¿por qué? Porque tu nombramiento depende de que hagas lo que yo te digo. Y yo soy el que te tengo que nombrar. ¿Ok? Yo estoy en una posición superior, yo presidente del Congreso, porque yo te tengo que nombrar. Yo te tengo que dar el acto de ratificación de tu cargo. Tú estás subordinado a mí. Y tú vas a hacer algo ilegal para satisfacer la demanda que te estoy planteando. ¿Y por qué es ilegal? Porque no se está sacando al ministro de Educación por los tablets. No, se está sacando porque es un impedimento para los negocios particulares de un grupo de congresistas. Si no hay material ahí, yo no sé dónde hay, ¿eh? Yo creo que hay material penal, ¿eh? Hay materia penal para estudiarla. Pero claro, una investigación más profunda llevaría, ¿no es cierto?, a una investigación más profunda de las negociaciones de Podemos con APP y con AP respecto a SUNEDU, ¿no? Que van a ser muy interesantes. Pero habría que encargársela a un fiscal como José Domingo Pérez que le dedique bastante tiempo a encontrar dónde está la relación y seguir la plata, ¿no? Pues estos son negocios multimillonarios. Acá hay mucha plata por medio. Es lo que la gente no ve. El negocio universitario es un negocio de muchos millones de soles, pero muchos millones de soles. Y no lo están viendo. Y es un negocio hoy afectado por la pandemia también, ¿eh? Ojo. La matrícula ha caído, o sea, hay afectación también. Y están desesperados. Muy bien, Abel, ahora sí nos tenemos que despedir. María, nos despedimos, vamos a ver qué panorama nos espera el día de mañana. Me imagino que el fin de semana ya tendremos nuevo gabinete. Y bueno,
Vamos Como a te digo, estar atentos. lo importante es que el Perú esté listo para recibir la vacuna. Eso es lo más importante. Y que si hay posibilidad de algún tratamiento que comience a descubrirse en cualquier lugar del mundo, estemos listos para adquirir ese tratamiento. Y mientras tanto, proveer de oxígeno de manera masiva a todo el Perú. Porque está probado que las personas que reciben oxígeno oportunamente salvan sus vidas. Eso es. Ahí termina mi discurso. Después que se arranchen los curules, que se peleen por los puestos, que busquen sus prebendas, pero ahorita tenemos que salvar la vida de la gente. Y eso es lo único que importa. Así es. Pero así es. Bueno, Abel, nos vemos mañana. Bueno, mañana tendremos, ojalá que nos conceda la entrevista, no, ya, será otra sorpresa para mañana. ¿Con quién? Vamos a... ¿Perdón? ¿Tenemos ya invitado para mañana? El señor Otto Gibovich, mañana. No creo que quiera venir conmigo, ¿ah? Ojalá. Ojalá. No, me ha dicho que sí, es un caballero. Sí, me ha dicho que Me sí. encantaría hablar con César Acuña, ¿sabes? A preguntarle, oiga usted, ¿por qué dice por teléfono que sí y su bancada después dice que no? Esto es como la juramentación de Mecha Arauz, igualito, el mismo truco. El viejo truco, de mí no me dijeron nada. Voy a tratar de ubicarlo. Voy a tratar de ubicar a César Acuña, a ver. Ojalá que me... Vamos a tratar de ubicar a César Acuña para que nos explique qué pasó. Así es. Muy bien. Bien. Listo. Bien, Rosa María, cuídate mucho, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.